¿Alguna vez te has mirado al espejo, contemplando esos familiares ojos negros y piel amarilla, y has sentido una oleada de curiosidad? ¿De dónde venimos los miles de millones de personas que habitamos el continente asiático? ¿Qué arduo viaje emprendieron nuestros antepasados para poblar esta vasta tierra? Historiadores, arqueólogos y antropólogos ofrecen diversas teorías, desde fósiles antiguos hasta mapas genéticos, que intentan pintar un magnífico panorama de la migración humana. Sin embargo, más allá de toda esta exploración científica, se encuentra un antiguo texto sagrado que ofrece una perspectiva extraordinaria, revelando una verdad más profunda e impactante sobre nuestros orígenes. Este texto es la Biblia. Registra más que una simple genealogía de la humanidad. Es una epopeya cósmica de creación, separación y, finalmente, redención. Hoy, abramos este antiguo libro de sabiduría, despejando la niebla de la historia para descubrir las asombrosas respuestas que se esconden entre sus líneas sobre los orígenes de los asiáticos, que superan tu imaginación. Este viaje desafiará tus ideas preconcebidas y, en última instancia, revelará que tu identidad es mucho más noble y maravillosa de lo que jamás imaginaste. Para rastrear los orígenes de cualquier pueblo, debemos remontarnos al principio mismo. La Biblia comienza con una declaración contundente: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No se trata de un mito vago, sino de una declaración solemne. En ese mundo primigenio, al que Dios llamó muy bueno, todo era armonioso y ordenado. En el sexto día, Dios formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, a su imagen y semejanza, insuflando en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que lo hizo dormir, tomó una de sus costillas y creó a una mujer, Eva, como su compañera. Ellos son los antepasados de toda la humanidad, nuestros padres comunes. Esto significa que, ya vivamos en los rascacielos del este de Asia, o en las antiguas aldeas, a orillas del río Ganges en el sur de Asia, ya sea que nuestro color de piel sea amarillo, blanco o negro, y sin importar la diversidad de nuestros idiomas y culturas, todos compartimos un linaje común y un origen común. Desde el principio de la creación, la humanidad fue una. Somos miembros de la misma gran familia, dotados de la imagen y semejanza de Dios, poseedores de dignidad divina, razón y capacidad de amar. Este es el fundamento primero y más crucial para comprender nuestros orígenes. Sin embargo, la perfección y la armonía del jardín del Edén no duraron para siempre. La serpiente antigua, el diablo, tentó a Eva y luego a Adán para que desobedecieran el único mandato de Dios. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, intentando definir el bien y el mal mediante su propio juicio y reemplazar a Dios. Esta mordida implicó más que solo fruta. También implicó rebelión contra Dios en el pecado. Como un virus genético mortal, se inculcó en la raza humana desde ese momento. Las relaciones puras fueron reemplazadas por la vergüenza y la evasión, y la comunión íntima con Dios se rompió. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, y desde entonces comenzaron una vida de trabajo y dolor en la tierra, ganándose la vida con el sudor de su frente. Aún más horrible, la muerte, la paga del pecado, cayó sobre toda la humanidad. El poder del pecado se extendió rápidamente. Su primer hijo, Caín, asesinó a su hermano Abel por celos, tiñendo la tierra de rojo con sangre humana por primera vez. Tan solo unas generaciones después, la poesía de Lamec estaba llena de la arrogancia de la violencia y la venganza desenfrenada. Los pensamientos de la humanidad estaban consumidos por el mal, y la tierra se llenó de violencia y corrupción. La creación de Dios estaba profundamente manchada por el pecado, y él observó con tristeza cómo su propia creación, la humanidad, se desplomaba hacia la autodestrucción. Ante un mundo tan corrompido, el Dios de infinito amor, absoluta justicia y santidad, decidió traer juicio con un diluvio sin precedentes, purificando la tierra contaminada por el pecado. Sin embargo, en medio de este juicio majestuoso, la gracia de Dios, como una estrella en la oscuridad, preservó un rayo de esperanza para la humanidad. Encontró un hombre justo llamado Noé,
en el mundo de aquel tiempo. La Biblia lo describe como irreprensible entre sus generaciones y caminando con Dios. Dios le reveló su plan de juicio a Noé y le ordenó construir un arca enorme de madera de gofer, una fortaleza móvil capaz de preservar la vida durante un diluvio devastador. Con fe, Noé construyó silenciosamente, año tras año, en una época de inundaciones sin precedentes. No solo fue arquitecto, sino también profeta de justicia, proclamando el juicio venidero a quienes lo rodeaban, pero nadie lo escuchó. Cuando llegó el momento, Dios personalmente guió a Noé y a su esposa, junto con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, una familia de 8, junto con toda criatura viviente, tanto limpia como inmunda, dentro del arca, una pareja a la vez. Después de que entró la última criatura, la puerta del arca fue cerrada desde afuera por la propia mano de Dios. En ese momento, la primera civilización de la humanidad, fuera del jardín del Edén, fue separada de la salvación. Entonces, las ventanas de los cielos se abrieron, las fuentes del gran abismo se desbordaron y el diluvio del juicio se derramó. Durante 40 días y 40 noches, cubrió las montañas más altas y destruyó toda cosa viviente fuera del arca. Este gran diluvio marcó un hito importante en la historia de la humanidad. Un hito claro, cuando las aguas retrocedieron y el arca se posó en el monte Ararat. Solo Noé y su familia de 8 salieron del arca. Esto significa que todos los habitantes de la tierra hoy, miles de millones de nosotros, sin importar dónde vivamos, qué idioma hablemos o a qué cultura pertenezcamos, somos invariablemente descendientes de uno de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam o Jafet. Los asiáticos no somos la excepción. Nuestro linaje se remonta inequívocamente a uno de estos 3 patriarcas. Entonces, ¿de qué linaje descendemos? La clave de este misterio reside en el siguiente relato bíblico, que nos proporciona una guía crucial. Después del diluvio, la historia humana entró en una nueva era. Dios bendijo a los sobrevivientes de Noé y sus hijos, diciendo: «Sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra». Este fue el primer mandato dado a la nueva raza humana, un mandato cultural para expandirse, distribuirse y sojuzgar la tierra. Trágicamente, sin embargo, el orgullo y la rebelión inherentes a la humanidad, arraigados en el jardín del Edén, no fueron completamente purificados por el diluvio. Los descendientes de Noé optaron por no dispersarse, obedientemente, explorar y someter el vasto mundo que Dios les había dado. En cambio, emigraron hacia el este, llegando a un lugar llamado Sinor, posteriormente conocido como Babilonia, una vasta y fértil llanura. Recuerdos compartidos y un idioma unificado los unieron de nuevo, pero este vínculo se utilizó para resistir la voluntad de Dios. Se dijeron unos a otros: «Vengan, hagamos ladrillos y cosámoslos a fuego lento. Usemos ladrillos como piedra y betún como mortero. Vengan, vengan. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para que nos hagamos un nombre, para que no nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra». Este es el famoso incidente de la Torre de Babel en la historia de la humanidad. Fue más que un magnífico proyecto de construcción, fue una traición colectiva, abierta y organizada. Detrás de esto se escondían profundos motivos espirituales. Construir una ciudad significaba establecer el propio centro político, económico y cultural de la humanidad, una civilización no centrada en Dios. Construir una torre cuya cúspide llegue al cielo expuso su más profunda arrogancia. Intentaron confiar en su propia fuerza y sabiduría para erigir una estructura emblemática que pudiera rivalizar con Dios e incluso alcanzar el cielo a un monumento a la gloria humana. La frase «para hacernos un nombre» revela claramente su intento de robar la gloria que legítimamente le pertenece a Dios. Y la frase «para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra» desafía directa y descaradamente el propósito explícito de Dios de llenar la tierra. Buscaban establecer un orden mundial unificado, centrado en el ser humano, que excluyera por completo a Dios. En respuesta a esta segunda ola de orgullo colectivo de la humanidad, Dios mismo
descendió del cielo. Al ver la ciudad y la torre, dijo: miren, son un solo pueblo, todos los cuales tienen una sola lengua. Y ahora han comenzado a hacer esto. Y ahora nada de lo que se propongan hacer será imposible. Bajemos y confundamos allí su lengua, para que no entiendan el habla de sus compañeros. La acción de Dios fue rápida y eficaz. No destruyó la torre con un rayo, sino que atacó la base misma de la unidad humana, el lenguaje. Allí, Dios confundió el lenguaje del mundo entero y lo dispersó por la faz de la tierra. De ahí que la ciudad se llamara Babel, que significa confusión. La caída de la Torre de Babel marcó la segunda gran separación en la historia de la humanidad. La primera fue la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, separando a la humanidad de Dios. Esta vez fue la separación de la humanidad entre sí. Imaginen el caos instantáneo en un instante. Familias, amigos y artesanos conversaban y colaboraban íntimamente. Y al siguiente, sus palabras se desvanecían en una cacofonía sin sentido. Un arquitecto daba instrucciones en un idioma familiar, solo para oír una ráfaga de sílabas desconocidas y una mirada perdida. Los puentes de comunicación se rompieron al instante. La confianza se desmoronó, reemplazada por una profunda sospecha, un miedo inexplicable y barreras infranqueables. Una vez unidos, los pueblos se vieron obligados a reagruparse en nuevas tribus, unidos por lenguas recién formadas e interdependientes. Estas tribus, formadas por la lengua, ya no podían colaborar para construir esa imponente torre. En cambio, emigraron en todas direcciones, cada una con la huella de su lengua y cultura únicas, buscando nuevos hogares, cumpliendo el propósito supremo de Dios. Fue esta gran dispersión, provocada por el juicio, la que condujo directamente a la formación y distribución geográfica de los diversos pueblos de la tierra. Nuestros antepasados asiáticos se vieron atrapados en esta migración forzada, abandonando las llanuras de Sinor, donde casi habían fracasado. Emprendieron un largo y arduo viaje hacia el este, llevando consigo un nuevo idioma, una sensación de incertidumbre y esperanza. Entonces, ¿cuál de los hijos de Noé se convirtió finalmente en la población mayoritaria del vasto continente asiático? El capítulo 10 de la Biblia, aclamado por eruditos posteriores como la Tabla de las Naciones, nos ofrece una genealogía excepcionalmente detallada de la humanidad después del diluvio. Esta genealogía, como un mapa del tesoro que desvela el misterio de los orígenes de las naciones del mundo, registra con asombrosa precisión los descendientes de Sem, Cam y Jafet, así como sus asentamientos iniciales y direcciones de migración. Examinemos primero a los descendientes de Jafet. La Biblia registra que los hijos de Jafet fueron Gomer, Megog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. La investigación histórica y geográfica sugiere que sus descendientes migraron principalmente hacia el norte y el oeste, cruzaron las montañas del Cáucaso y entraron en el continente europeo, ocupando las vastas áreas que rodean los mares Negro y Caspio. Se convirtieron en los principales antepasados de los caucásicos actuales, comúnmente conocidos como personas blancas. Por ejemplo, los descendientes de Javán se convirtieron en los antepasados de los griegos, y los descendientes de los medos establecieron el reino de Media. Algunos de los descendientes de Megag podrían haber emigrado más al noreste, a las estepas de Asia Central, convirtiéndose en los antepasados de antiguos pueblos nómadas como los escitas. Algunas de estas ramas pudieron haberse fusionado posteriormente con pueblos asiáticos, pero no constituyeron la mayoría de la población asiática. Consideremos a los descendientes de Cam. A los hijos de Cam fueron Cos, Mizrahi, Fut y Canaán. Sus descendientes emigraron principalmente al suroeste. Los descendientes de Cos se asentaron en la actual Etiopía y África Oriental. Los descendientes de Mizrahi se asentaron en Egipto. Los descendientes de Fut se encontraron en Libia, en el norte de África, y los descendientes de Canaán ocuparon lo que posteriormente se conocería como Canaán, la zona costera de las actuales Israel y Palestina. Sus descendientes se convirtieron en los antepasados de varios pueblos africanos y algunos pueblos antiguos de Oriente Medio. Cabe destacar que el nieto de Cam,
Nimrod fue el héroe más destacado del mundo, un hombre de extraordinaria destreza militar que estableció el primer imperio de la historia de la humanidad. La Biblia afirma claramente que el reino que estableció comenzó en Babel, también conocida como Sinor. Esto sugiere firmemente que los principales líderes de la rebelión de Babel probablemente eran descendientes de Cam. Sin embargo, después del juicio, su principal dirección migratoria fue hacia el sur y el oeste, no hacia el vasto continente oriental. Finalmente, consideremos a los descendientes de Sem. Sem era el hijo mayor de Noé en la Biblia. Registra que recibió una bendición especial de su padre, Noé. Bendito sea el Señor, Dios de Sem. Esto presagia el linaje que surgiría de Elam. Los hijos de Sem fueron Ilam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Sus descendientes, conocidos como los semitas, se encontraban principalmente en Oriente Medio, a menudo llamado la Megía o Luna o Ferchu. Los descendientes de Asur establecieron el poderoso imperio asirio. Los descendientes de Aram se asentaron alrededor de Damasco, y la rama más importante descendió de Arfaxad. Geográficamente, los descendientes de Sem ocuparon la encrucijada de civilizaciones que conectaba Europa, Asia y África. Sin embargo, la genealogía de Sem contiene un detalle crucial para desentrañar el misterio de sus orígenes asiáticos, un nombre que a menudo se pasa por alto. El nieto de Sem fue Eber, el mismo nombre del que proviene el término hebreo. Tuvo 2 hijos. Uno se llamó Peleg. La Biblia explica específicamente que recibió este nombre porque la tierra se dividió en aquellos días, lo que vincula directamente su nacimiento con la dispersión en la Torre de Babel. El hermano de Peleg se llamaba Joctán. Joctán engendró 13 hijos, formando un vasto clan. Tras registrar los nombres de sus 13 hijos, la Biblia describe sus asentamientos. Se asentaron desde Mesa hasta las colinas al este de Sifar. Las colinas al este de Sefar. Esta descripción geográfica aparentemente ordinaria, como un relámpago en la oscura noche, ilumina al instante el camino de nuestra búsqueda para desentrañar el misterio de nuestros orígenes. Mientras los descendientes de Jafet marcharon al norte y al oeste, y los de Cam al sur y al oeste, los autores bíblicos registran explícitamente que los descendientes de Sem, los hijos de Joctán, emigraron hacia el este, adentrándose en una vasta región conocida como las Montañas del Este. Geográficamente, esta extensión continua de Montañas del Este probablemente se refiere al vasto continente asiático, que se extiende desde los montes Sagros y el Hindu Kush hasta el este de la meseta del Pamir. Esperando ser explorado, estos descendientes de Joctán fueron probablemente los primeros pioneros a gran escala en adentrarse en el este, sur y sudeste de Asia. Fue durante esta gran dispersión que se les confió la misión de explorar hacia el este. Cruzaron montañas y ríos, siguiendo el antiguo prototipo de lo que más tarde se conocería como la Ruta de la Seda. Generación tras generación, como semillas de diente de león, continuaron avanzando hacia el amanecer. Su viaje estuvo, sin duda, plagado de peligros desconocidos, pero también trajeron consigo las semillas de la civilización humana primitiva de la llanura de Shinar, incluyendo conocimientos rudimentarios de astronomía, calendarios, arquitectura y metalurgia. Esto podría explicar por qué las antiguas civilizaciones china y del Valle del Indo, aparentemente aisladas, encuentran sorprendentes similitudes con la antigua civilización sumeria de Oriente Medio. Por ejemplo, tanto la antigua Babilonia como la antigua China utilizaban sistemas de cronometraje duodecimal y sexagesimal. Las leyendas antiguas de muchos pueblos comparten recuerdos de un diluvio devastador, y algunos conceptos jeroglíficos tempranos muestran ciertas similitudes entre diferentes civilizaciones antiguas. Por supuesto, debe reconocerse que la composición de los pueblos asiáticos es extremadamente compleja, inevitablemente testigo de innumerables migraciones, conquistas e integraciones a lo largo de miles de años de historia. Algunos descendientes de Jafet
como los de Magog, que emigraron al sur desde las estepas de Asia Central mencionadas anteriormente, así como algunas ramas dispersas de Cam. Podrían haber migrado y asimilado a grupos étnicos del este asiático, añadiendo aún más diversidad a los linajes asiáticos. Sin embargo, a juzgar por las líneas genealógicas bíblicas más antiguas, los descendientes de Sem, en particular la rama de Joctán, constituyen el núcleo y la mayoría de los pueblos asiáticos, especialmente los del este asiático. Nuestra piel amarilla y cabello negro son las marcas únicas transmitidas de este antiguo linaje humano. La revelación de la Biblia no termina ahí. Si las genealogías del Génesis nos proporcionan pistas históricas para rastrear nuestras raíces, entonces, en los libros proféticos posteriores, las palabras de Dios imbuyen la identidad de los pueblos orientales de un significado sagrado que trasciende la historia. El gran profeta Isaías registra una profecía conmovedora. Mientras Dios llama a su pueblo disperso por el mundo a regresar, su mirada se extiende a través del tiempo y el espacio, abarcando todo el orbe, diciendo: «Miren, estos vienen de lejos. Miren, estos vienen del norte y del oeste. Estos vienen de la tierra de Chin». La tierra de Chin. En los antiguos manuscritos hebreos, esta palabra aparece como Sinem. Durante miles de años, los eruditos bíblicos han estudiado este misterioso término presente en las escrituras antiguas. La gran mayoría de comentaristas e historiadores bíblicos con autoridad coinciden en que Sinem se refiere a una gran nación en el extremo oriente del mundo. Su pronunciación se asemeja mucho a los antiguos nombres persas, indios y griegos de China, Sina, o China. Cuando el profeta Isaías escribió este libro, alrededor del año 700 a.C., durante el período de primaveras y otoños y el período de los reinos combatientes en China, era una nación lejana, casi legendaria, para los israelitas que vivían en Oriente Medio, de la que apenas sabían nada. Sin embargo, en una época en que el contacto humano estaba prácticamente interrumpido, el Dios celestial ya lo había registrado claramente en su revelación. El significado de este versículo es profundo. Nos dice elocuentemente que hace miles de años, cuando el escenario histórico mundial parecía centrarse únicamente en Oriente Medio y la región mediterránea, Dios ya había puesto sus ojos en esta tierra del lejano Oriente y su numerosa población. Él no solo conoce nuestra existencia, sino que nos ha incluido explícitamente al pueblo del estado de Chin en su eterno y universal plan de salvación. No somos un pueblo olvidado en los rincones de la historia, ni una flecha al azar en el mapa de la migración humana, sino parte del cuidado y el plan de Dios desde el principio de la creación. Desde nuestros antepasados, forzados a ir hacia el este bajo la Torre de Babel, hasta el pueblo del estado de Chin, nombrado personalmente por Dios, en los escritos de Isaías, un hilo claro de providencia divina se extiende a lo largo de miles de años de historia. Entonces, conservaron nuestros antepasados, los descendientes de Sem, un vago recuerdo del único Dios verdadero durante su largo viaje hacia el este. Al remontarnos a las raíces más antiguas de la cultura china, descubrimos muchos fenómenos intrigantes. Por ejemplo, en las lenguas escritas más antiguas, inscripciones en huesos oraculares e inscripciones en bronce, se ocultan códigos culturales que parecen evocar el relato bíblico del Génesis. Por ejemplo, el carácter tradicional chino para rectitud y representa una oveja arriba y una yo abajo. Esto parece representar silenciosamente una imagen sagrada, aun cuando la oveja me cubre a mí se le llama justo, lo que significa correcto y apropiado a los ojos de Dios. Esto guarda una sorprendente similitud con el concepto sacrificial central del sacrificio del Cordero para expiar el pecado, presente en todo el Antiguo Testamento, comenzando con el sacrificio de Abel. Por ejemplo, el carácter para barco, train, cuyo lado izquierdo representa una vasija y el derecho representa 8 y boca, parece evocar la antigua historia de la familia de 8 miembros de Noé, que se salvó del diluvio en el arca. El carácter para ban es una combinación de lin,
Shu, Shu, aparentemente refiriéndose al mandato que Dios reveló ante los dos árboles del jardín del Edén. El Keractor Parra Tan. Tan representa a una mujer bajo el Lin, evocando la codicia de Eva bajo el árbol. Estas huellas culturales, ocultas en textos antiguos, podrían ser los ecos tenues y el testimonio silencioso que dejaron nuestros antepasados de una verdad perdida hace mucho tiempo, que proviene del origen común de la humanidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, generación tras generación, este recuerdo de la fuente se fue difuminando cada vez más. La gente comenzó a adorar a los espíritus ancestrales visibles, al mundo natural de las montañas, los ríos, el viento, la lluvia y los rayos, e incluso a deificar a individuos de méritos excepcionales, adorándolos como dioses. La adoración del Creador único, eterno y trascendente, fue gradualmente reemplazada por diversas formas de idolatría y politeísmo. A pesar de esto, Dios no abandonó a su pueblo en Oriente. Su plan continuó inquebrantable a lo largo de la historia. Conforme ésta avanzaba, en la plenitud del tiempo señalado por Dios, la pieza central y culminación de su plan eterno, Jesucristo, su Hijo unigénito, se hizo carne y descendió entre los israelitas, otro descendiente de Sem. Era descendiente de Abraham e hijo de David, pero también el Salvador de toda la humanidad. Su nacimiento fue para resolver el problema del pecado, que había comenzado en el jardín del Edén, en la preciosa sangre que derramó en la cruz. Posee el poder de purificar todo pecado, no solo los pecados de los israelitas, sino también los pecados de todo el mundo, incluyéndonos a nosotros en el lejano reino de Chin. Su muerte derribó el muro que el pecado había separado a la humanidad de Dios. Su resurrección derrotó poderosamente el poder del pecado y la muerte, abriendo un nuevo y vivo camino hacia la vida eterna para todos los que confían en Él. Antes de su crucifixión, resurrección y ascensión, Jesús dio a sus discípulos una magnífica comisión que trasciende el tiempo y el espacio, y que sigue vigente hoy. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todas las naciones, nos incluye a los asiáticos, abarcando cada nación y cada idioma. Esta comisión es una gloriosa inversión de la maldición de la Torre de Babel en la Torre de Babel. Dios confundió las lenguas de la humanidad debido al orgullo humano, dispersando a la humanidad. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, y los apóstoles, llenos del Espíritu, pudieron hablar en las lenguas de todas las naciones. Predicaron las obras poderosas de Dios a personas de todos los rincones de la tierra, llevando el Evangelio a todas las naciones, permitiendo que las naciones, antes dispersas, se reunieran en Cristo y se convirtieran en miembros de la familia de Dios. Así, las semillas del Evangelio se extendieron desde Jerusalén por toda Judea y Samaria, y se les ordenó llegar hasta los confines de la tierra. Este confín de la tierra incluye naturalmente Oriente, donde vivimos. Una relectura del Nuevo Testamento revela un detalle sumamente interesante y simbólico. Cuando Jesús nació en un pesebre en Belén, llegaron unos magos de Oriente. Tras observar las estrellas en la noche, supieron que había nacido el Rey de los judíos. Viajaron miles de kilómetros para adorarlo, trayendo consigo regalos de oro, incienso y mirra. Estos magos de Oriente se convirtieron en los primeros gentiles en rendir homenaje al Rey recién nacido. Esto parece un preludio hermoso y sagrado, que presagia el papel crucial que desempeñarán los pueblos de Oriente en la historia de la redención de Dios. Durante los últimos 2000 años, hemos presenciado claramente cómo las huellas del Evangelio han llegado gradualmente a las tierras de Asia. Desde la leyenda de que el apóstol Tomás pudo haber traído el Evangelio a la India, hasta la estela nestoriana erigida en la antigua capital de Xi'an durante la dinastía Tang, que documenta la introducción del Evangelio en China, hasta los tiempos modernos. Innumerables misioneros han respondido
al llamado de Dios. Han atravesado océanos y superado inmensas barreras culturales e idiomáticas para traer el amor y la salvación de Jesucristo a esta antigua y vasta tierra. Muchos de ellos pagaron el precio de sus vidas, derramando su sangre y sudor en esta tierra oriental. Hoy, en cada rincón de Asia, desde las bulliciosas ciudades hasta las aldeas remotas, hay iglesias y creyentes que adoran al único Dios verdadero. Los pueblos que una vez se dispersaron en la Torre de Babel, ahora están reunidos en una sola familia espiritual, trascendiendo las fronteras raciales y culturales mediante la fe en el único Salvador, Jesucristo. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, pinta una imagen gloriosa de adoración universal. El apóstol Juan vio en visión: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas y tenían palmas en sus manos. Clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, en este vasto coro cósmico incontable. Los asiáticos estamos sin duda presentes. Los idiomas que una vez separaron a nuestros antepasados en las llanuras de Sinor se usarán para cantar en unidad. Esos rostros morenos y de piel amarilla se unirán a hermanos y hermanas de todos los rincones del mundo para ofrecer adoración eterna al Dios en el trono y al Cordero inmolado en un nuevo idioma celestial. Esta gloriosa escena es precisamente el propósito de Dios desde el principio de la creación, la culminación de su gran plan de redención. Así que, amigos, volvamos a nuestra pregunta original. ¿De dónde venimos los asiáticos? La respuesta de la Biblia es profunda, completa y gloriosa. No somos un eslabón accidental y sin propósito en la cadena de la evolución, ni el producto de una migración aleatoria en la historia de la humanidad. Nuestros orígenes se remontan claramente a la creación todopoderosa de Dios. Compartimos el mismo origen con toda la humanidad y portamos su majestuosa imagen. Nuestra separación comenzó con el orgullo colectivo de la humanidad en la Torre de Babel, bajo la poderosa providencia de Dios. Nuestros antepasados, los descendientes de Joctán, descendientes de Sem, emprendieron un gran viaje hacia el este, extendiéndose y multiplicándose en esta tierra. Nuestra identidad ha sido grabada desde hace mucho tiempo por nuestro amoroso Dios. En la antigua profecía somos el pueblo del estado de Chin, que a Él le importa, y nuestro destino final está en nuestro Salvador, Jesucristo, donde derribaremos barreras y nos reuniremos con todas las naciones y pueblos, entrando juntos en el reino eterno de Dios y disfrutando de la dicha eterna en su presencia. Esta verdad trasciende nuestra imaginación, integra nuestras breves historias personales, las historias familiares de generaciones y la historia de nuestra nación a lo largo de milenios en una magnífica historia sagrada que abarca el tiempo y el espacio. Nos dice que nuestras vidas no están vacías ni carecen de sentido. Fuimos creados para manifestar la gloria de Dios. Estamos dispersos para que, en medio de nuestras limitaciones y aislamiento, podamos reconocer la insensatez y la futilidad del orgullo humano. Somos buscados por el Evangelio para que, como pródigos perdidos, podamos regresar a la casa de nuestro Padre Celestial mediante la fe en Jesucristo. Por lo tanto, tu identidad no es simplemente la de un asiático. Eres una persona creada a imagen de Dios, profundamente amada por Dios, redimida a un gran precio e invitada a entrar en la vida eterna. La próxima vez que veas los primeros rayos de la mañana atravesar la oscuridad del este, bañando la tierra de luz, quizás reflexiones sobre cómo nuestros antepasados siguieron la dirección de ese amanecer, recorriendo todo el camino y echando raíces en esta tierra. Hoy, el verdadero sol de justicia, la luz salvadora de Jesucristo, ha iluminado esta tierra ancestral, guiando a cada uno de nosotros, dispuestos a creer, por un camino brillante de regreso a nuestro hogar eterno. La respuesta definitiva al misterio de los orígenes asiáticos no reside en descubrimientos arqueológicos terrenales ni en mapas genéticos, sino en si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero
en el cielo. Esto no es solo un fragmento de historia antigua, es una invitación sagrada a tu presente y futuro eterno. Te invita a conocer al Dios verdadero que te creó, te eligió, te buscó y preparó un hogar eterno para ti. Porque Él te ama, tu nombre ya estaba en su corazón antes de la creación del mundo. Cuando comprendas todo esto, te darás cuenta de que tu presencia en esta tierra asiática no es casualidad. Tu existencia es una nota única en la magnífica sinfonía de Dios en el misterio de tu origen. En última instancia, apunta a un Creador amoroso y todopoderoso. Él no solo es la fuente de tu linaje físico, sino también el destino final de tu alma eterna. Te ha dado esta verdad una nueva comprensión de tu identidad, valor y el sentido de la vida. Si lo que compartís hoy te ha resonado, o si ha tocado tu búsqueda más profunda del sentido de la vida, no dudes en darle a me gusta y suscribirte. Y lo más importante, comparte esta revelación de sabiduría ancestral con tus amigos y familiares. Esta buena noticia sobre nuestros orígenes comunes y nuestra esperanza última merece ser escuchada por toda alma que busca respuestas en la vasta tierra de Oriente.